Buenos días para todos. Este es un podcast dirigido a la asignatura de Proyecto de Vida, en el que hablaremos de la vida y obra del padre Rafael García Herreros, más específicamente de su labor y su actuar. Abarcaremos varios temas, como lo puede ser los jóvenes, la espiritualidad, su vínculo con el actuar, el amor a Dios y al prójimo, sus eventos y realizaciones. Estos temas son abarcados más globalmente por el humanismo cristiano y la renovación carismática. Estamos con mis compañeros Juan Felipe Zorro y Natalia Murillo Leuro. Buen- Bienvenidos. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Ok, empezaremos con la espiritualidad que está a cargo de Natalia María. Sigue. Bueno, para comenzar, les contaré un poco sobre la espiritualidad del padre Gabriel García Herreros. Él era un ser muy espiritual ya que tenía un apego a los valores religiosos que fueron inculcados por su madre, sin fijarse mucho en lo material ni en las cosas vanas de la vida. Además, se sentía muy conectado con Dios y su alrededor. Se caracterizaba por ser una persona soñadora, caritativa, ya que le gustaba mucho ayudar a la gente que lo necesitaba y era muy consciente de la realidad. Muchas veces contaba que lo primero que hacía al levantarse era meditar, ya que era una forma de reflexionar y sentirse en paz. Y sus amigos contaban como el padre Bernardo Vergara, que era una persona que le gustaba ayudar al pobre, era muy misericordiosa. Veía la vida con mucho positivismo y alegría, sin desconectarse de la realidad, específicamente de lo que sucedía en el país, como los problemas de narcotráfico, entre otros, guardando la esperanza de que fuera un lugar de paz. Además, entre sus grandes labores, estableció un liderazgo espiritual que impulsó la renovación cristiana de la Iglesia Católica en Colombia. Y eso, en pocas palabras, era como la espiritualidad del padre, que era muy bondadoso y le gustaba ayudar al prójimo, no le gustaba ver a las personas sufriendo, por lo tanto trataba de dar lo mejor de él hacia los demás. Por supuesto, pues según lo que hemos leído, lo que hemos analizado acerca del padre, fue una persona muy empática, estaba muy pendiente a los demás, no tanto en el tema material, sino en el tema espiritual. Y en la forma que actuaba, recordemos que, pues aparte de la universidad, también fundó corporaciones y fundaciones que ayudaban mucho a la gente. Convocaba a muchos jóvenes cristianos eh, para labores de beneficencia y buscaba eh, siempre colaborar de una manera u otra a las demás personas. Eh, a Juan David le corresponde también, o queríamos preguntar acerca de lo que quiere, de lo que sabe, eh, del amor a Dios y al prójimo, de lo que tanto proclamaba el Padre. Eh, Empezaré hablando del humanismo cristiano. Este es el que intenta reencontrar y recuperar la dignidad, derechos y libertades de las personas. Esta es una doctrina o una cultura. Su origen se genera en la cultura grecolatina y en el Renacimiento. El humanismo cristiano entiende que la búsqueda de los fundamentos de la grandeza del ser humano nunca pueden efectuarse sin un Dios. Esto, esto se refiere a Jesucristo. Las prácticas religiosas empiezan en el siglo XIII. Se centraban en torno a las ceremonias y a los ritos escrupulosos regulados por una liturgia. También surgen humanismos no religiosos como concepciones del hombre y del mundo, que esto hace que nieguen rotundamente a Dios. Entre sus principales exponentes están Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y la doctrina de la Iglesia.
Sí, me parece muy importante lo que dice Juan. Eh, Tiene que ver con lo que les contaba anteriormente, de que al padre le gustaba mucho ayudar a los demás, por lo tanto demostraba mucho amor hacia Dios porque él se sentía muy conectado. Como les digo, al levantarse, él meditaba y era su forma de conectarse con él. Además, hacía obras para ayudar a los demás, como eh, recaudar fondos para construir casas a los más necesitados, como lo mencionan en su fundación para realizar el barrio del Minuto de Dios, que es una de las tantas obras que ha realizado a lo largo de eso, que realizó a lo largo de su vida. Sí, por parte de su, de su obra carismática, ¿sí? Era una persona muy, que pensaba mucho en los demás y además que él siempre buscaba la forma en que la gente fuera, tuviera un crecimiento integral, ¿sí? No solamente en la parte espiritual, económica, sino también en la parte educativa, social, inclusive política. Eh, Él creó un evento que se llamaba la Mesa del Millón de Almas, creo que se llamaba, y convocaba a personas muy ricas y personas muy pobres, ¿sí? Para que vieran, para que todo el mundo tuviera la oportunidad de compartir experiencias, compartir formas de vida, consejos, y de esa manera lo hacía. También otro tema que tocaremos es el tema de los jóvenes, recordando que él veía a los jóvenes como el motor del país, ¿sí? Como lo son. Nosotros como jóvenes tenemos la labor de ayudar y de buscar la salida a los problemas que presenta el país, por ejemplo, actualmente, con todo lo que está sucediendo. Él convocaba mucho a los jóvenes a estudiar y a pensar acerca de lo que podíamos hacer para lograr un cambio real en el país. Los jóvenes para él eran una inspiración porque intentaba brindarles educación de la mejor calidad y también que ellos pudieran aplicar esa educación ayudando a las demás personas, ¿sí? Eh, Básicamente eso era el trabajo que hacía con los jóvenes y de la forma en que los ayudaba. Sí, Dylan, me parece muy interesante lo que dices y creo que eso tiene relación con todas las obras que él ha hecho o bueno, que han continuado en el nombre del Minuto de Dios, como la universidad, que como dices era muy importante en la educación para los jóvenes. Esa es una muy buena oportunidad y le da la oportunidad a jóvenes que no tienen muchos recursos de obtener una educación de calidad, además de las demás obras que hacen bajo el nombre Minuto de Dios, como darle vivienda a los más necesitados. Juan David, ¿tienes algo más que añadir acerca de los temas que estamos tratando? No, no, señor. Ok, bueno, también hay que recordar que hay un museo a su nombre en el barrio Minuto de Dios, en el que podemos encontrar algunos de sus objetos personales, eh, de algunos libros en los que también presentaba testimonio de lo que hacía o de lo que pensaba, y de los cuales se ha sacado la información que tenemos hoy en día, ¿sí? Recordemos que dejó un legado grandísimo en, en la parte espiritual del país, ¿sí? En un país muy, muy católico como el que vivimos, eh, y él dejó ese fue su aporte, su verdadero aporte a la comunidad del país. Eh, Además, bueno, este museo fue creado en el año 2010 y aún se conservan muchas cosas, inclusive se puede asistir, como ustedes sabían, se puede asistir cuando se quiera ir. Eh, También se va a solicitar al Vaticano la beatificación del Padre por todas sus labores que realizó y pues por todo lo que ayudó a a la gente.
Sí, además sus compañeros, me parece muy bonito que los varios sacerdotes de la comunidad religiosa han continuado con la misión de evangelización que tenía en mente el padre Rafael y con todas sus obras que demuestran amor hacia el prójimo. Bueno, yo creo que con esto podríamos ir dando por finalizado el podcast. Eh, Esperamos que la gente que lo escuche lo, lo aplique y sea como una reseña para que ellos puedan interesarse en la vida y obra del Padre. ¿Algo más que quieras añadir, Juan David? No, no, señor. Natalia, ¿algo más? Sí, quiero darles las gracias por escucharnos e invitarlos a que investiguen un poco sobre el padre Rafael y las maravillosas obras que ha hecho en Colombia. Ok, espero todos tengan un muy buen resto de día y les vaya de excelente manera. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.